Buenos días. Buenos días. A ver, chicos, vamos a comenzar con el tema número 3 del curso de razonamiento matemático. Tenemos las sucesiones aritméticas. Una sucesión aritmética va a ser aquella sucesión numérica en la que la diferencia de dos términos consecutivos es constante. A esta razón se le va a conocer como razón aritmética. Por ejemplo, tenemos la sucesión 34, 37, 40, 43, 46, 49. Es una sucesión aritmética. Nos damos cuenta que los términos van aumentando de 3. Entonces la razón es más 3. Los números van aumentando de 3 en 3. A esta razón se le llama razón aritmética. Luego tenemos la sucesión 189, 174, 159, 144, 129. Vemos que la sucesión va disminuyendo. ¿De cuánto en cuánto va disminuyendo? De 15 en 15. Entonces tenemos el término 0, el término 1, 2, 3, 4 y 5. El término 0 es el término anterior al primero. Por ejemplo, aquí el término 1 sería 34, el término 2 sería 37, el término 3 sería 40, el término 4 sería 43 y así sucesivamente. ¿Cuál es el término 0? Es uno anterior al que ya tenemos. Nuestra sucesión comienza en 34. El término 0 es el término anterior, es decir, sería 31, porque 31 más 3 es 34. Lo mismo ocurre aquí en esta sucesión. El término 1 es 189, el término 2 es 174, el término 3 es 153 y así sucesivamente. El término 0 entonces es uno anterior al primero. Como la sucesión va disminuyendo de 15 en 15, le sumamos 15. Sería 204, porque 204 menos 15 da 189. Entonces el término 0 es uno anterior que el primero. Entonces, el término general de una sucesión aritmética, el término enésimo, se calcula aplicando la siguiente propiedad. El término enésimo es igual al término 0 más
n por r. Entonces, el término cero va a ser el anterior al primero. R es la razón aritmética. N es la cantidad o el número de términos. Por ejemplo, me dicen, calcula el término enésimo de las siguientes sucesiones. A ver, tenemos la sucesión que comienza en 10. 10, 16, 22, 28, 34, 40. Vemos que esta sucesión va de cuánto en cuánto, de 6 en 6. Va de 6 en 6 la sucesión. La sucesión va de 6 en 6. Entonces, para calcular el término enésimo, tenemos que calcular el término cero en esta sucesión. Y la razón es 6 porque va de 6 en 6. Y el término cero, el término inicial, va a ser uno antes del primero, es decir, va a ser 4, porque 4 más 6 da 10. Entonces el término cero es 4, la razón es más 6, entonces hallamos el término enésimo, que va a ser el término inicial más la cantidad de términos por la razón. Esto es igual a 4 más n por 6. Es decir, que va a ser igual a 4 más 6n. Aquí no es 61, aquí es 6n. 6n. 6n más 4. En la segunda sucesión tenemos los números 80, 75, 70, 65, 60, 55. Vemos que esta sucesión va disminuyendo de 5 en 5. Entonces la razón es menos 5. Y el término anterior al primero es 85, ¿no? Porque 85 menos 5, 80, como va de 5 en 5, el término cero entonces va a ser 85. Por lo tanto, el término enésimo es igual al término cero por la razón por el número de términos. N por R. Entonces, el término inicial es 85 más N por menos 5. El término enésimo es 85 menos 5n. Luego tenemos otro ejemplo. Me dice que calcule el término de posición menos 20 de la siguiente sucesión aritmética. Tenemos la sucesión 23, 27, 31, 35, 39. ¿De cuánto en cuánto va aumentando? De 4 en 4. Entonces la razón es más 4. Hallamos un término anterior a 23. 23 menos 4, 19. Entonces el término anterior al primero es 19. Entonces el término enésimo es igual a 19 más 4n. Entonces yo quiero hallar el término de posición 20. Entonces en n reemplazo 20. Término 20 de posición 20 va a ser igual a 19 más 4 por n. N es igual a 20. Entonces 80 más 19 es 99. El término entonces de posición 20 va a ser 99.
Ok, hasta aquí está todo claro. ¿Hay alguna duda? Tenemos que aprendernos entonces esta formulita del término enésimo, que es igual al el término cero, que es el anterior al primero, más el número de términos por la razón. Por la razón. Ok, entonces pasamos a los ejercicios. En el ejercicio número 1 me dice que en cada caso calcule el término enésimo de las siguientes sucesiones aritméticas. Tenemos entonces la sucesión de números 5, 8, 11, 14, 17. Como vemos aquí, la sucesión va de 3 en 3. La razón entonces es más 3. Tenemos que calcular un término antes del primero. Como la razón es más 3, restamos 5 menos 3, 2. Entonces el término anterior al primero es 2. Entonces el término enésimo va a ser igual al término cero más la razón por n. El término enésimo entonces es igual a 2 más 3n. Ese sería el término enésimo del ejercicio número 1. Ya terminé. Ok, pasamos al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 tenemos la sucesión 6, 10, 14, 18, 22. La sucesión entonces va de 4 en 4. Más 4, más 4, más 4, más 4. Entonces la razón es igual a más 4. Hallamos el término cero, el término anterior, que va a ser 2, ¿verdad? Porque 2 más 4 es 6. Entonces el término cero es 2. Por lo tanto, el término enésimo es igual al término cero más la razón por n. El término enésimo entonces va a ser 2 más 4 por n.
Ya terminé. Listo. A ver, vamos a repartir algunos ejercicios. El ejercicio número 3 lo va a resolver Cris Mari. El ejercicio número 4 lo va a resolver Eduardo. El ejercicio número 5 lo va a resolver Rufasto. El ejercicio número 6 lo va a resolver María. Y el ejercicio número 7 lo va a resolver Ismael. Ok, Ismael, vamos en el ejercicio 7. Me dice que calcula el término de la posición 24. Es decir, tengo que hallar el término de posición 24. Es decir, cuando n es 24. Yo tengo mi sucesión que es 16, 21, 26, 31, 36. Veo que esta sucesión va de 5 en 5, más 5, más 5, más 5, más 5. Entonces la razón es más 5. Luego tenemos que hallar el término sub 0, que es un término anterior al primero. Entonces 16 menos 5 me da 11. Entonces el término sub 0 es 11, porque 11 más 5 es 16. Entonces el término sub 0 es 11. Y ya tengo los datos para hallar el término 24. El término 24 va a ser igual a el término sub 0 más n por la razón. Término 24 es igual al término 0, que sería 11, más n, que es 24, por 5. El término 24 entonces va a ser igual. Primero vas a multiplicar 24 por 5 y le sumamos 11. De esa manera hallamos el término 24. A ver, vuelvo a repetir. Ismael, ejercicio 7. Ejercicio 6, María. Ejercicio 5, Rufasto. Ejercicio 4, Eduardo. Y ejercicio 3, Cris y Mari.
Yo hice mi gasto y mi respuesta es 45. Ahorita quería 41. 41. Ok, a ver aquí, entonces sería término 24 es igual a 11 más 24 por 5, 4 por 5 20, llevo 2, 2 por 5 10 más 2 2, 120. 120 más 11 es 131. El término de posición 24 entonces es 131. ¿Y es qué pregunta me tocaba? El ejercicio número 5, Ah, entonces la respuesta del número 5 es 122. 122. Ok. El ejercicio número 5, Profesora, el mío es 41. 41. ¿Sí? En el ejercicio número 5, entonces me dicen que calcule el término 20 en la siguiente sucesión aritmética. Tenemos la sucesión 2, 8, 14, 20 y 26. La sucesión va de 6 en 6, más 6, más 6, más 6, más 6. Entonces la razón es igual a 6 y el término inicial va a ser eh, menos 4, ¿no? Porque menos 4 más 6 da 2. El término inicial, el término cero, es menos 4. Y me piden calcular el término 20, es decir, que n es igual a 20. Entonces la fórmula es término enésimo es igual al término cero más n por r. Término 20 es igual al término cero, que es menos 4, más 20 por 6. Término veinteavo es igual a menos 4 más 20 por 6, 120. Y 120 menos 4 es igual a 116. 116 entonces es el término veinteavo. Copiamos el ejercicio número 5. Y ya copié.
Estamos en el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 me dicen que calcule el término enésimo. El término enésimo, a ver, vamos a ver, la sucesión va de 7 en 7, ¿verdad? Entonces, la razón es más 7. Luego, el término anterior, el término 0, va a ser 6, porque 6 más 7, 13. Término 0 es 6. Y yo quiero hallar el término enésimo. El término enésimo es el término 0 más n por r. El término enésimo entonces es 6 más n, que lo dejamos como n, y r, que es 7. Entonces el término enésimo es 6 más 7n. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero hallar el término 40, supongamos, el término 40 va a ser igual a 6 más 7 por 40. El término de posición 40 entonces es 7 por 40 es 280 más 6, 286. Si es que me pidiesen término 40, lo mismo si me piden término 20, término 15, ya solamente yo reemplazo en el n el término que me están pidiendo y me da el término que me piden. ¿Ok? Copiamos el ejercicio 3. Copiamos el ejercicio número 3. Me dicen. Mm, ok.
Y para una pregunta, los ejercicios como el que me tocó a mí, tengo que sumar a los resultados. ¿A este? Siempre tengo que sumar. Sí. Ujú. Sí, lo que pasa es que nos piden hallar el término enésimo. En todas estas sucesiones me piden que yo deje solamente la formulita, esta formulita. Pero, por ejemplo, en el ejercicio número 5, aquí ya me están pidiendo que haya el término 20. Entonces, yo siempre tengo que hallar la formulita. Siempre tengo que hallar el término cero, siempre tengo que hallar la razón. Y escribo la fórmula, ¿no? La fórmula, en la fórmula yo voy a reemplazar, lo único que me va a quedar por reemplazar es el n, que es el término que a mí me piden. Por ejemplo, en el ejercicio 4, también me dicen que hay el término enésimo. Entonces aquí la razón es de menos 5 en menos 5. Va disminuyendo, disminuyendo de 5 en 5. Entonces la razón es menos 5. Y el término cero, que es el término anterior al primero, sería 101, porque 101 menos 5 es 96. Entonces el término cero es 101. Con estos dos datos yo ya puedo hallar el término enésimo, que es lo que a mí me piden. El término enésimo es el término cero más r por n. Entonces el término enésimo es 101 menos, porque r es negativo, menos 5n. Entonces, si a mí después en otro ejercicio me piden, hay el término 20. El término 20 de esta sucesión es 101 menos 5 por, y en n reemplazo 20, que es el término que me están pidiendo. El término 20 es 101 menos 100. El término 20 es 1. El término 20 será 1. Entonces yo siempre tengo que hallar esta formulita, ya cuando me piden la posición del término, recién lo hallo. Ok, gracias, profesor. Ujú. Copiamos el ejercicio 4. A ver, pasamos al ejercicio. Mm, Ejercicio 2, 3, 4. El ejercicio número 5. Sí, lo que pasa es que aquí tenemos que hallar el término enésimo, recuerden, no el término que sigue.
¿no? Yo sé que el término que sigue es 71 y va disminuyendo de 5 en 5. Aquí lo que tenemos que hallar es el término en alguna posición. Por ejemplo, ¿no? Si a mí me dicen, ya el término que está en la posición 20 o 50, no vamos a estar sumando 50 veces hasta llegar al término de posición 50. Para eso me sirven las series aritméticas. Recuerden, no tenemos que hallar el número que sigue, sino tenemos que hallar el término de cierta posición. En el ejercicio número 6, por ejemplo, me piden hallar el término 30 en la sucesión. 14 es el término 1, 17 el 2, el 3, el 4, el 5. La sucesión de cuánto en cuánto va, de 3 en 3, más 3, más 3, más 3, más 3. Entonces la razón es más 3. Y a mí me piden hallar el término 30. Entonces si yo voy sumando, ¿no? Más 3, 29. Más 3, 32. Más 3, 35. Más 3, 38. Y así tendría que ubicar al término treintaavo. Dime, Ismael. Mi, se va a cortar la reunión, nos volvemos a entrar, ¿no? Sí, vuelven a ingresar. Entonces, para esto me ayuda la fórmula que acabamos de ver para no tener que estar así sumando, sumando, sumando hasta llegar hasta el término 30. Tenemos que hallar entonces el término anterior al primero, que va a ser 11, ¿verdad? Siempre le restamos la razón. 14 menos 3, 11. Entonces el término 0 es 11. Y ahora sí yo puedo hallar lo que me piden. A mí me piden calcula el término 30. Entonces cuando n es 30. Escribo la formulita. Término enésimo es igual al término 0 más r por n. Entonces, escribimos nuestra formulita. El término 30 es igual al término 0, es 11 más la razón que es 3 por n que es 30. El término de posición 30 entonces es 11 más 30 por 3, 90,
El término de posición 30, entonces es 101. Copiamos el ejercicio 6. Ya terminé. Bien. Llegamos al siguiente ejercicio, el ejercicio número 8. El ejercicio número 8 me dice, calcula el número de términos de la siguiente sucesión. Entonces tenemos aquí el número 7, 13, 19, 25, 31, hasta el número 181. Los términos van de 6 en 6. Y el número anterior al primero, el término 0, va a ser 1, porque 1 más 6 es 7. Entonces el término 0, 1, la razón es 6. Y yo quiero hallar el número de términos de la siguiente sucesión. Entonces, vamos a ver. 181, vamos a ver qué posición ocupa. 181 es igual al término inicial o el término 0, que es 1, más la razón por n. 181 menos 1 es igual a 6n. 180 es igual a 6n. N es igual a 30. Entonces, 181 ocupa la posición 30. Es decir, que en total hay n términos. N términos sería el total de números de esta sucesión. Y están quedando como ejercicios el ejercicio número 9 y el ejercicio número 10. En el ejercicio número 9 es similar al ejercicio número 8. Esta sucesión aritmética va de 3 en 3. Entonces la razón es 3. El término anterior al primero es 21, porque 21 más 3 es 24. Entonces el término 0 es 21, la razón es más 3, y yo quiero hallar el número de términos. ¿Qué hago entonces? El término enésimo es igual al término inicial más la razón por n. Entonces el término enésimo en este caso va a ser el último término, que es 81. 81 entonces va a ser igual al término inicial, que es 21, más 3n. Pasamos a restar 81 menos 21 es igual a 3n, y de aquí operamos y me va a salir n, que sería la cantidad de términos. En el ejercicio número 10 me dice cuántos términos tiene la siguiente sucesión, similar al ejercicio 9, pero en este caso la sucesión va disminuyendo de 4 en 4. El término sub 0, el término 0, que sería el anterior al primero, sería 68, porque 68 menos 4 es 64. El término es 0, entonces es 68. La razón es menos 4. Entonces, el término enésimo va a ser igual al término 0 más la razón por n. El término enésimo sería 8. Es igual al término 0, que es 68, menos 4n.
Entonces 4n pasa para acá. 68 menos 8, me va a quedar 4n es igual a 60. N es igual entonces a 60 entre 4. Estos dos ejercicios que ya están solamente para completar, para terminarlos, quedan como tarea. ¿Ok? Entonces nos quedamos hasta aquí por el día. Chicos, utilicen estos 5 minutitos que nos quedan para que resuelvan estos ejercicios. ¿Ok? Ya solamente falta terminar y los envían al grupo de tareas para que no tengan ningún pendiente durante el fin de semana. ¿Ok, chicos? Entonces nos quedamos hasta aquí por hoy día. Nos vemos el día lunes. Chao, profesora, hasta el lunes, cuídese. Sí, Ok, igual. chicos, nos vemos el día lunes. Cuídense. Estamos